Buenas tardes, jóvenes. El tema que vamos a ver en esta tarde es derivadas de una constante, de una potencia y de una constante por una función. Vamos a ver tres temas y empezamos con el primero. Dice la derivada de una constante, esa es la que vamos a ver en este momento, la derivada de una constante. Jóvenes, si hay alguna duda, me pueden ir preguntando en el proceso, por favor. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Profe. Empezamos, pues. Y tenemos, dice la derivada de una constante, es decir, f de x es igual a 15. Tengo aquí, esto es una constante. ¿Qué es una constante? Es un término donde no aparece x. Es decir, vean, aquí no está x. La función es igual a 15. No hay x. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Yo creo que entendemos eso. Entonces, la derivada, recuerda que la derivada lleva un saltillo ahí, es igual a 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Ya? Cualquiera que sea la constante, es decir, aquella que no tiene x. Tengo otro ejemplo acá. Por ejemplo, esta función, vamos a ver acá, f de x es igual a 3a más b. Veamos jóvenes, ¿será que esto es una constante, sí o no? No, Profe. ¿Es una constante? No. Sí, es una constante. ¿Por qué es una constante? Hay algunos que se están conectando hasta ahora. Porque no tiene X. Así es. No es, esta es una constante. ¿Por qué? Porque no tiene X. Por lo tanto, es una constante. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, aquí sería 0. ¿Ya? La derivada de una constante siempre es 0. Solo así que. Solo así. Así nada más. La derivada de una constante es 0. ¿Dudas ahí? Profe, sabemos que cuando la derivada de una constante es porque no tiene X. Exacto. Por ejemplo, aquí tengo otro. F de X es igual a la raíz de 3, la raíz cuarta de 9. ¿Es una constante, jóvenes, sí o no? Sí. sí, porque no tiene X. Así es. Es una constante porque no tiene X. Y recuerde que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Eso es lo que debemos entender. La derivada de una constante siempre va a ser 0. El último ejemplo. Tenemos la función igual a 3/4. 3/4 será una constante. Sí. Sí, porque no tiene X. Por lo tanto, la derivada de esta constante que está acá es 0. ¿Dudas ahí, jóvenes? No, profe. Vamos entonces, ya vimos el primero, la derivada de una constante. ¿No hay dudas? Profe, Diga. si tuviera X, entonces no se resolvería. No, sí, si tuviera X, entonces no es una constante. Ahorita vamos a hacer con X, ¿está bien? Veamos entonces, la derivada, o tengo la función
Por ejemplo, x a la quinta potencia. Ahora vamos a ver la derivada de una potencia. ¿Sí? Vamos a ver la derivada de una potencia, que es el segundo tema, que es la que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿sorra mi calculadora? La derivada de una potencia es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita, joven. Disculpen, jóvenes. Entonces, la derivada de una potencia es igual a, tenemos la potencia, es decir, x está elevado a una potencia, un exponente, cualquiera que sea. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve de la siguiente forma. La derivada de x es igual a, vea por favor, es sencillo. El 5 que está acá lo bajo para este lado, es decir, lo bajo a la par de x, quedaría 5x, ¿sí? Bajo ese 5 a la par de x y al exponente que está acá le voy a restar 1, sería 5 menos 1. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La derivada de x es igual a 5x. ¿Cuánto sería 5 menos 1, jóvenes? 4. 4. La respuesta de esta función x elevada a la 5 es 5x a la cuarta. ¿Dudas? No. Hago otro ejemplo. Hacemos otro. Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a x al cubo, x al cubo. Profe, Diga. ¿ahí podría agregar otra x así elevado o solo así? No, ahorita ¿Solo solo uno? estoy explicando una potencia, es decir, cuando x está elevado a una potencia. Solo cuando x está elevado a una potencia, ¿sí? Sí, profe. Entonces, lo que hacemos que es bajar este 3 a la par de x. La derivada, entonces, quedaría, la derivada de x es igual a, bajo el 3, a la par del 3 la x, y al 3 que está arriba le restamos 1. Entonces, la derivada de x, ¿a qué es igual, jóvenes? 3x al 2. 3x al cuadrado. Así es, jóvenes. ¿Dudas ahí? No. No, profe. Es la tarea, profe. En su guía hay 3 ejercicios nada más. Lo va a terminar en 2 minutos. ¿No hay dudas? Vamos con el siguiente. Profe, pero si queda, no. Solo así. Ya no hay otro procedimiento. Ya no. Ah, Está ok, fácil. gracias, profe. Sí, está fácil. Profe, yo Diga. no entiendo desde de donde dices 5x elevado a 5 menos 1. Desde ahí no ¿Aquí? entiendo por qué, por qué se hizo en 4. O sea, ¿por qué Aquí, ustedes mire, le ponen 4? aquí lo que hacemos es bajar el 5 antes de la x. Y al 5 le resto 1. Siempre va a ser 1, no va a cambiar. Siempre le vamos a restar 1. ¿Sí? Al exponente que está acá siempre le vamos a restar 1. Y el 5 que está aquí lo bajamos antes de la x, queda 5x a la cuarta. Entonces el exponente siempre se pone a la par, siempre se baja. Sí, siempre. El que está aquí siempre lo paso acá. Ve aquí, aquí está 3, lo bajé acá.
y al 3 le resto 1. Ah, bueno. Gracias, profe. Profe, Siempre va a ser, al exponente siempre le vamos a restar 1. profe, Diga, y si esa X ya está acompañada, ya es, por ejemplo, sería X a es la lo que cubo. sería aquí. Ahorita vamos a ver ese, el último ejemplo. ¿Está bien? Veamos este último ejemplo. F de X es igual a X. ¿Cuál sería la respuesta a este, jóvenes? Ya expliqué X. cómo sería. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, esta es una función. ¿Cuál sería la derivada de esta, por favor? 0. Cero. ¿Por qué 0? Porque 1. se le resta 1 a eso. 1X, profe. Sería X, profe. X1. La constante de una función Uno o es igual a cero. 0. 1 o 0. La constante de una función es igual a 0. La derivada de una constante es 0, pero este no es una constante. Profe, sería 1X. 1x. Profe, solo sería 1. 1, profe. Así es, Ok, la respuesta es 1. ¿Por qué? Vean, por favor, voy a colocar aquí el 1. Vean, ahí está así, 1x a la 1, ¿verdad que sí? O aquí no habría. Lo que hacemos es bajar este 1. Sería 1. Bajo Sería 1 1, profe. 1. y a 1 le resto 1. ¿Cuánto es? X a la 0. Sería 0. Ahora, jóvenes, todo número, cualquiera que sea, que esté elevado a la 0, va a ser igual a ¿qué? A 1. A 1. Cualquier número puede ser, por ejemplo, 36 elevado a la 0 es igual a 1. 81 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número que sea que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Tenemos entonces acá x a la 0 es igual a 1. Y recuerda entonces que x aquí es 1 y 1 por 1, 1. 1. Entonces, la derivada de x es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Profe, Diga, ¿y si ya la potencia sería negativa? hagamos 1. Gracias, joven. Lo iba a explicar en la otra, pero gracias por decirlo. De una vez lo voy a explicar. F de x es igual a x a la menos 5. Así, ¿verdad? La derivada sería igual a ese menos 5 lo bajo acá. Menos 5, vea. Menos 5. Recuerde que el exponente es menos 5, debo bajar menos 5. X. Y recuerde que a menos 5, ¿qué? Le voy a restar 1. ¿Cuál sería la función final entonces? Menos 5x menos 6. Así es. Recuerde que signos iguales se suman. Menos 5 menos 1 es igual a menos 6. La respuesta sería menos 5x elevado a la menos 6. Profe, entonces, si son signos diferentes, se resta. Sí, si son signos diferentes se restan. Ah, muy bien. Por eso aquí, mire, aquí es signo diferente. El 3 tiene signo más y el 1 negativo. 3 menos 1 me dio 2. Diga. Mi duda es que, por ejemplo, ahí donde dice x menos 5, ¿qué pasa si hay un número a la par de la x? Ya desde ahí. Eso vamos a hacer ahorita. Sí, entonces me paso a la otra, al otro tema. Es lo que está diciendo el joven. Gracias, joven, por hacer esa pregunta. Ahora vamos a ver la derivada de una constante por una función. Sería así como dice el joven. La función de x es igual a 3
x a la quinta potencia. ¿Ya vieron? Así dice, joven. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, la derivada es igual a, vean, aquí está el 3, copio el 3, y ese 5 se baja con el 3 a multiplicar, quedaría por 5x, recuerda que al 5, ¿qué le hacemos? Le restamos 1, al 5 le restamos 1. ¿Cuál sería la derivada entonces? Ayúdenme. Menos 4. 15 Aquí, 3 por 5. 15x menos 4. 15x elevado a la cuarta potencia. 15x elevado a la... ¿Ya vieron? Sí, profe. Vamos, voy a hacer otro ejemplo. Vean este. F de x es igual a 3/4 x al cubo. Vean ese. Dice f de x es igual a 3/4 x elevado al cubo. ¿Qué hacemos ahí? Voy a empezar a derivar 3/4 y a este lado bajo el 3 que está acá, lo bajo para acá, sería por 3x y al 3 que está acá le vamos a restar 1. Al 3 que está como exponente le vamos a restar 1. Operamos. Puede hacer esto en su calculadora. Ya les expliqué cómo hacer esto. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Puede presionar 3 ABC4 por 3. ¿Cuánto le da? 9/4. Les da 3 números. Si les da 3 números, presionan Shift y ABC nada más. Shift y ABC. No presione igual. Solo Shift y ABC. ¿Cuánto les dio? Profe, ¿si nos dan decimales? No, no da decimales. Otra vez, al que le dio decimal, debe presionar 3 ABC4 por 3. ¿Cuánto le dio? 9/4. Ahí está, 9/4. Es la respuesta. 9/4. X. Ahora 3 menos 1 es 2. La derivada sería 9/4 x al cuadrado. Profe, ¿y si el 2 ya no es, si el 3 ya no es un... Un entero, Ya no es- fuera una fracción. Ajá, Bueno, hagamos ese. La función de x es igual a 2/3 elevado a la 1/2, por ejemplo. Así, ¿verdad? Ahora hay fracción aquí y hay fracción aquí. Debo bajar esta fracción a multiplicar con esta fracción. Queda así. La derivada de x es igual a 2/3 por, bajo este, 1/2. X, ahora 1/2 menos 1. Recuerde que siempre va a ser menos 1. En su calculadora, joven, va a presionar, por favor, va a presionar 2 ABC3 por 1 ABC2. 1/3, profe. 1/3. Ahora, en su calculadora, 1/2 menos 1. menos 0.05. Menos 1/2. 1/2 menos 1, o sea, 1 ABC2 menos 1 le da menos 1/2. Los demás, no sé si les dio así. Sí, profe, dio ¿Cómo el menos abono? 1/2. Menos 1/2. Entonces ya tenemos la derivada de esta función es 1/3 x elevado a la menos 1/2.
Profe, y si hubieran más de, digamos, el primer ejemplo de 3x5, y si detrás de ese hubiera otro, digamos, 4x elevado a 2 o algo así, o no, a ver. Ah, ya. Está bien la pregunta. Eso sería en la otra clase, pero lo voy a explicar de una vez. F de X es igual a 3X a la quinta más 8, por ejemplo. Así. Ya hay dos términos. ¿Así es? ¿Qué hacemos? Vea, por favor. Tenemos acá, a la derivada acá sería igual a ese 5 baja a la par del 3. ¿A qué baja? A multiplicar. 5 por 3. ¿Cuánto es? 15. 15. X y al 5 le resto 1, me queda 4. 4. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque Porque uno es una 8 constante. es una constante. Y el otro es una... El 8 es una constante. ¿Y qué pasa con la constante? Es igual a 0. Y yo no escribo 0 acá. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina. Profe, si hay x detrás de ese otro y exponente, se hace lo mismo. Si hay x al cubo, ¿Sí, profe? o bajo más 8 por 3, 24x, 3 le resto 1, me queda 2. Profe, o sea, todo es lo mismo, que Gracias, tenga profe. varios términos. Exacto. Por eso la base es lo que yo expliqué acá. Esa es la base. ¿Ya? Sí, Esto ya sería suma de derivadas. Pero está fácil. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, hemos finalizado por el día de hoy.